Continuamos aquí con una invitada especial que tenemos para una entrevista muy importante acerca del duelo. Ella es Ernestina Castro Salazar, neurocientífica y psicóloga. ¿Cómo se siente de estar aquí el día de hoy aquí con nosotros? Buenos días, mi estimada, muy contenta por la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes y para hablar de un tema tan relevante y tan importante, ¿verdad que sí? Y Claro que más sí. luego de lo que ha ocurrido a nivel nacional. Muy bien, pues vamos a iniciar de forma inmediata con preguntas importantes para tratar en todo esto. Y la pregunta es la siguiente, Ernestina. ¿Qué es el duelo y por qué es tan importante vivirlo conscientemente? Sí, muy importante esa pregunta porque el duelo, cabe destacar que la mayoría de nosotros lo conocemos como si fuese algo de la pérdida solamente de un familiar. Entonces es importante señalar que el duelo es cualquier pérdida que yo pueda tener que cambie mi vida. O sea, de una manera que, por ejemplo, puede ser la pérdida de un familiar, puede ser un divorcio, puede ser, por ejemplo, haber terminado con una pareja. Es todo lo que va a conllevar un cambio en mí y es una pérdida y a nivel de adaptación, lógicamente, me va a afectar porque ya yo no tengo lo que yo tenía antes. Muy bien. Y coméntenos, Ernestina, de casualidad, ¿cuáles son las etapas del duelo y si siempre se suelen vivir en orden? Sí, muy importante esa información. Las etapas de duelo son 5 en total. Te voy a destacar, ¿verdad? De la primera hasta la última, más o menos, cuáles son. Y también importante señalar que no van en orden. Cada persona a nivel individual, dependiendo de su personalidad y de lo que ha vivido en su vida o de sus creencias, la vivirá de una manera distinta. Bien, entonces, hablando ya de lo que son las etapas, la primera es la negación. Es en la cual ocurre un hecho determinado, algo negativo, en el cual la persona no se da cuenta de lo que está pasando externamente. Bien, esa sería la primera. En cuanto a la siguiente sería la negociación. ¿Qué significa la negociación? Cuando yo puedo sentir algunos sentimientos o emociones de culpa, por ejemplo, un dato que te puedo dar, ocurre una catástrofe o algo negativo y esa persona dijo que no quería ir para ese evento. Bien, entonces uno va o la persona va al evento, ocurre lamentablemente la pérdida y uno queda internamente con esa culpa y con esa frustración de que por qué fue. Yo la obligué a ir, por ejemplo, o ella no quería ir. Esa es la segunda. Es como la negociación, donde yo estoy pensando por qué razón ocurrió el hecho, pero todavía yo no estoy claro de lo que pasó. Bien, luego la tercera sería la etapa de la ira, que es la más conocida de todas mayormente, cuando ocurre una situación, ¿verdad que sí? Que tú te sientes impotente. ¿Cuál es una de las emociones básicas que uno puede tener como ser humano? La ira, o sea, tratar de sacar de una manera, ¿verdad que sí? Es algo importante señalar que no hay emociones buenas ni malas, todas son adaptativas y me permiten adaptarme al medio que está ocurriendo en el ahora. Por ejemplo, pasa algo negativo, la persona ha fallecido o estamos pasando por un proceso de divorcio donde yo no me quería separar, posiblemente yo tenía 13 años con la persona. Entonces, lógicamente, yo a nivel básico voy a sacar la ira, voy a sacar la rabia en ese momento. Bien, entonces, en conjunto, luego de esa etapa, que en ese proceso de esa emoción básica tan determinada y que se necesita en ese momento, en esa situación, y es bueno sentirla, pues sigue la etapa de la tristeza. Bien, importantísimo, esta etapa hay que vivirla. Muchas personas cuando uno pierde a un ser querido nos suelen decir, no, no llores, es lo normal, o él estaba muy mayor. Bien, por ejemplo, en el caso, yo puedo hablarlo a nivel personal, en el caso de mi padre, cuando falleció, algunas personas que se acercaron a mí en el momento, ¿verdad?, del duelo y la situación, lo que me comentaban era, ay, Ernestina, pero tú sabes que él estaba muy mayor, tú sabes como que ya se lo tocaba. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a esa etapa, ¿verdad? En cuanto uno está pasando por el proceso de tristeza, que la persona no quiere verte llorar. Bien, a nivel cultural todos sabemos, acá en nuestro país como latinos al fin, República Dominicana, que somos personas muy alegres, ¿verdad? Muy emotivas, que el dominicano, o mejor dicho, el latinoamericano también ve la tristeza o ve el desánimo como algo negativo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Yo necesito estar triste porque se supone que yo estoy pasando por una pérdida.
Entonces, a veces uno piensa que yo ayudo a la persona diciéndole que no llore y no. ¿Por qué? Porque en ese momento yo no estoy regulando esa emoción, yo necesito regularla. ¿Qué significa? Yo necesito llorar, yo necesito sacar lo que tengo. Bien, entonces ya la última de todas, como habíamos comentado, que son 5 etapas mayormente según los autores a nivel psicológico, es el proceso de aceptación. ¿Qué significa el proceso de aceptación? Donde ya yo me doy cuenta y yo discierno a nivel cerebral, a nivel del sistema ejecutivo, que está aquí en el lóbulo frontal, en esta parte de nuestro cerebro, donde yo ya me doy cuenta que ya esa persona no va a estar conmigo. Bien, esa persona ya ha pasado a otro plano, ¿verdad? Si hablamos a nivel espiritual, ya no estará conmigo probablemente ya el resto, ¿verdad?, de vida que me quede. Entonces hay que buscar la manera de cómo yo trabajar ese proceso de aceptación de una manera consciente, adecuada, y cabe destacar que si yo necesito ayuda para regular mi emoción, pues tengo que solicitar la ayuda, tanto a nivel psicológico o a nivel psiquiátrico, todo va a depender. Y algo importante también, que para que también los televidentes tengan pendiente qué cosas pueden tener en cuenta. ¿Cuáles son esas señales que pueden indicar que una persona no está llevando de forma adecuada su duelo? Sí, muy importante. Antes de ver las señales, es muy importante señalar que todo de lo que hablamos, esas etapas antes mencionadas, son normales mayormente en un año. O sea, la persona lleva un proceso de duelo donde se aísla, donde probablemente no quiera comer, donde ya no tenga ánimo para ir a trabajar y hacer su vida de una manera adecuada o rutinaria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me preocupo, cuando eso que yo hacía antes a nivel de vida diaria, de vida cotidiana, ya yo no lo realizo. Por ejemplo, ya yo no quiero levantarme de la cama, yo me encierro en la habitación y no quiero salir. Cuando usted vea que la persona no quiera comer, también. O sea, ojito cuando la persona, por ejemplo, deja de hacer algo. Por ejemplo, yo iba a trabajar, ya yo no quiero ir a trabajar. Otra acción que yo realizaba, ama de casa, y que yo, por ejemplo, todos los días yo llevaba, ¿verdad?, una agenda de preparar la comida para mis hijos, de llevarlo posiblemente a la escuela, de estar pendiente de mi familia o del esposo o de mis padres. Cuando usted ve que ya van pasando los meses y ya yo no estoy realizando esas acciones, ¿verdad?, esa conducta de una manera adecuada, ya es bueno que solicitemos ayuda. Bien, es bueno que solicitemos ayuda psicológica porque el psicólogo, trabajando con las diferentes técnicas a nivel de terapia que tenemos, podemos ayudarle para que usted pueda tener una mejor regulación emocional y pueda ir avanzando de poco a poco en ese proceso de duelo de una manera adecuada. Perfecto. Entonces, en ese caso, voy a hacerle dos preguntas simultáneas, ya que siento que contestó una muy importante de forma asertiva. Entonces, el tiempo saludable de un duelo puede ser en mediados de un año. Y la segunda pregunta, ¿cómo podemos nosotros ayudar a una persona que está en ese tiempo de duelo? Excelente, excelente pregunta, porque ahí lo más importante, el primer paso es contener. Bien, lo que llamamos a nivel de psicología la contención. ¿Qué significa? Que debo de estar al lado de la persona sin hablarle tanto, simplemente dándole ese apoyo a nivel emocional, por ejemplo, y decirle que tú necesitas. Si tú ves que la persona necesita agua, pues busca un vaso de agua. La persona necesita tal vez comer, no ha comido, tú le llevas la comida o la motiva, pero recuerda no insistirle a la persona, ¿verdad? Estar ahí en el primer paso, como nosotros llamamos en psicología, es el contener. El hecho de que esa persona sepa que tú estás ahí, que tú le estás dando apoyo, ¿verdad? Que tú la estás escuchando, ya con eso es suficiente. Bien, entonces en ese proceso, ¿verdad? Que si todo lo que yo pueda dar de mí y pueda ayudar, estar ahí con esa persona. Perfecto. Bien. Otra cosita entonces en ese caso, y es tener en cuenta lo siguiente. Una persona puede que no se dé cuenta que está llevando un proceso de duelo. Claro que sí, porque recuerda que la primera etapa que hablamos fue la negación. Entonces, muchas veces un duelo no resuelto de una manera adecuada puede llegar a lo que llamamos duelo patológico. Tengo una sintomatología determinada y yo no me estoy dando cuenta que yo estoy con esos síntomas
y que no estoy aceptando lo que ha ocurrido. Entonces es cuando yo me quedo en etapa entre negación de lo ocurrido y en etapa de una tristeza continua que no termina. O sea, también otro dato que te puedo dar para los que nos escuchan es el hecho de tener, por ejemplo, los objetos que eran de esa persona, por ejemplo, su ropa, lo que utilizaba en la casa, algo determinado que llegue a la mente, ¿cómo lo explico? El no moverlo. Yo he conocido personas que ha pasado más de un año donde la habitación del fallecido o todo del fallecido está intacto, incluso hasta van y hablan. No sé si lo has escuchado, con esa persona, como si la persona estuviese en vida todavía, e incluso he escuchado de casos tan fuertes a nivel psicológico y psiquiátrico que hay que tratar, donde la persona cocina y pone el plato de comida. O sea, no sé si me doy a entender más o menos el ejemplo Claro que sí. que queramos decir. Entonces hay que tomar en cuenta que ahí la persona sigue en negación. No sé si, ¿verdad? Si lo que nos escuchan más o menos no comprenden a lo que nos estamos refiriendo, imagino que sí. Es penoso, es difícil ver a un familiar que está pasando por esta situación, incluso hasta un paciente que puede llegar a consulta, y hay que trabajarlo lo más rápido posible. Vuelvo y digo, con la escucha y orientar a esa persona, porque señores, está pasando por un proceso difícil, hay que entenderlo. Bien, incluso no sé si has escuchado en algunos hospitales internacionales que cuando una madre pierde a un bebé recién nacido, para hacer ese proceso vamos a decir, emocional, para que ella acepte que ya él tiene que partir, lo ponen en algo frío, no sé si lo han escuchado, como en una camita fría para que ella pueda despedirse. Bien, eso es algo que se está haciendo a nivel internacional, para que la madre pueda entender, ok, me quedo tal vez 2 días, un día con el bebé, ya yo sé que él va a partir y así pueda trabajar el duelo de una manera mejor. Muy bien. Entonces, yo quiero que ahora mismo usted simplemente, con todo ese conocimiento que nos ha compartido del tema del duelo, nos dé un consejo a todos nosotros y a los que están en sus hogares viendo el programa. Coménteles un mensaje de cómo puede ser el proceso de duelo una forma más efectiva y hasta positiva para cada persona y poderlo llevar. Sí, muy buena observación, eso es muy importante. El proceso de duelo, señores, es un proceso muy difícil, es un proceso de dolor, el cual rompe el alma, como decimos, ¿verdad?, a nivel psicológico. Muchas veces no solamente es un solo familiar que hemos perdido, o algún amigo, algún hermano, algún hijo, y más hablando, ¿verdad?, de esta situación que habíamos comentado, es el hecho de tú imaginar en tu mente, algo que yo suelo decir mucho a mis pacientes, es de cómo esa persona, si estuviera ahora en vida, te visualiza a ti, o sea, o cómo tú vas a ser un ejemplo para la comunidad, para tu familia, si esa persona estuviera ahora y si te estuviera viendo, o sea, ¿qué vas a hacer por ella? Por ejemplo, a esa persona le gustaba, yo qué sé, la música, el baile, cocinar, crear alguna ONG como para dar apoyo, o sea, es involucrarte a nivel emocional. Yo lo veo así, especialmente uno, ¿verdad?, como hijo, como qué ejemplo yo puedo ser de algo, por ejemplo, que a mi padre le gustaba o que a mi madre le gustaba o que mis amigos o alguien, alguna persona que uno haya perdido, cómo yo puedo transmitir esa información y esa energía para que esa persona, a donde esté, ¿verdad que sí? Hablando ya a nivel espiritual, pues se sienta bien y sienta que yo soy un ejemplo. Muy bien, pues muchísimas gracias Ernestina por dedicarnos parte de su tiempo. Esta ha sido la entrevista del día de hoy y esperamos de verdad que les haya llamado la atención y hayan podido aprender y aplicar mucho aparte del conocimiento del duelo que hemos visto en este día.